Teresa de Jesusen aitzakiarekin gaituzuen aritza honeta bezbatza kantu batzuk eskaintzeko asmoarekin. Duela gutxi, Avilan egon gara, hiri horretan ospatu dutelako Teresa de Jesus kanonizatu zuteneko 900. urteo. Eta bertan, kontzertu bat eman genuen, eta baita Ricardo Blázquez kardenalak eman zuen mesan, soinu batan jarri genuen ere. Zelan bat, urtik, bi arrazoiengatik. Batetik, gure Jose Luis Frantzesena, aritza horreta bezbatzaren enbajadorea delako, eta gainera gure hainbat emanaldietan laboratzaile fina bilakatu delako. Gurekin egon da Avilan guzti. Eta handik urtan, Mikel Azurmendi, berarekin komentatu ditu hainbat lan bizi izandakoak. Eta Azurmendi jauna, Azkoitiko parrokoa, zelan Santa Teresaren zaile zuzua den folodor, zengo genuke, gauko kontzertu antolatu. En resumen, que el concierto que hoy ofrecemos aquí es un concierto sacro similar al que ofrecimos hace unos días en Ávila con motivo del 400 aniversario de la canonización de Teresa de Jesús. ¿Pero quién era Teresa de Jesús? Bueno, ella era una monja, fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos, mística y escritora española. También es conocida como Santa Teresa de Ávila. Fue beatificada en 1614, poco más de 30 años de su muerte, canonizada en 1622 y proclamada doctora de la Iglesia Católica en 1970 durante el pontificado de Pablo VI. Es conocida en todo el mundo como una figura importante de la espiritualidad católica y su ciudad natal, Ávila, es un lugar de peregrinación para muchos seguidores de su obra. Pero lo que quizás muchos no sepan es que Teresa también era una gran amante de la música. En su juventud, Teresa aprendió a tocar la guitarra y cantar en su hogar, en Ávila. Y era una especie de Rosalía en aquella época. La música era una de sus pasiones y la usaba para conectarse con lo divino. En uno de sus escritos, Teresa se refiere a la música como el lenguaje del alma. Para ella, la música era una forma de oración y meditación, una manera de elevar su espíritu y conectarse con Dios. Gaurkoan, bederatzi kantu eskainiko dizkizuet. Aurreneko hirurak, Gregoriano, Mediavita, Católico, Conocido eta Gongaudia. Gero, rezitaua edukiko duen beste kantu bat, Cristo Crucificado, jarraian hiru kantu eder polifonikoak, eta bukatzeko beste hiru kantu Aste Santuak, Judas Mercator, Opus Omnes eta Benu Temple. Bakaklari lanetan, Mari Carmen Etxealdia, Aiden Garai eta Mariatzen Urkia arituko dira, organoan, hala ez, Jose Luis Frantzesena, eta zuzendari lanetan, Angel Lanera. Santa Teresak meditatzeko eta jangoikoarekin konektatzeko erabiltzen omen zuen musika. Geure aldetik saiatuko ere gozo kantatzen eta giroa jartzen, atmosfera sonoroa sortzen, zeuek proiektu zuen konexioak egin ditzazuen. Jangoikoarekin, naturarekin, maite duzuen pertsonekin, zuen buruekin, nahi duzuenarekin. Helburua sinplea da, danon artean atsegin bat pasatzen. Jarri eroso, zaldi telefonoak, une batez deskonektatu eta gozatu musikiaz. Eskerrik asko.
clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu cuerpo. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.
de la pasión de Cristo. Primero Judas Mercator.
etxez egiten dozue beste zeo zer entzuteko goguaz. Bai. Bai, beste bat. A ver, propinatxo bat. Zengo da, mezcla de gregoriano eta polifonia. De unos